Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos mucho, pero principalmente le agradecemos mucho la participación de nuestro amigo Armando Melgoza. Muchísimas gracias, Armando. Me voy a permitir leer su currículum, pero no sin antes, pues a nuestros patrocinadores, Alejandro Bortolotti, de parte de la agencia aduanal Metacae. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A Fabián Jiménez, que está en nombre de Jorge Casa, que en unos momentos más se va a conectar con nosotros, de parte de IMAR Sistemas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Y pues es un gusto para todos nosotros que estén aquí en esta capacitación, atendiendo el tema de medios legales ante la regularización de activo fijo y cumplimiento de normas oficiales mexicanas ante el cambio de régimen, que nos dará el honor de dar el curso nuestro amigo Armando Melgoza. Muchas gracias, Armando, y procederé a leer la currícula de Armando. Armando es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, así como autor del libro Procedimientos Aduaneros, articulista de la revista Estrategia Aduanera, Foro Jurídico IDC, Excelencia Profesional y de diario El Financiero, miembro fundador del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX, así como miembro de la International Network of Custom Universities, INCU, director de la Comisión de Comercio Exterior y consejero de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CANACO, miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México, socio director del despacho MFB, despacho miembro del Networking USCSS, socio del área de Comercio Exterior y Aduanas, así como conferencista a nivel nacional sobre temas de comercio exterior y derecho aduanero, así como profesor de estas materias en diversas universidades del país, como es la Universidad del Sureste de Oaxaca, Universidad Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar y el Instituto Universitario Karen. Armando, como siempre, un gusto, muy agradecidos por tu participación. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Armando. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muchas gracias a los asistentes. Buscaremos, como en otras ocasiones, que sea una plática donde dejemos dudas por un lado, inquietudes que igual no se habían pensado, y lo más importante, que los que ya me han escuchado saben que me encanta, que es el dejar el tema de la prevención. Saber que todo lo que podemos platicar hoy, la idea es que nos da una vía de acceso para poderlo resolver, pero la idea es que sabiendo lo complicado que puede suceder con estos temas, es que lo hagamos de forma previa, ¿no? Encontrar exactamente proveedores como CAE donde podemos regularizar de forma muy cómoda el tema de activo fijo, que va a ser el tema de hoy. Hoy nos vamos a concentrar en tema de activo fijo, nos vamos a concentrar al tema de los procedimientos de regularización derivado de una visita de verificación por parte de la autoridad. El tema de regularización es un tema muy amplio, por lo cual por eso lo voy a concentrar en estos dos rubros: activo fijo, derivado de procedimientos de verificación, porque estos son los más complejos, son los que nos van a determinar las acciones legales que podemos seguir. Posteriormente, en otras pláticas podemos platicar de otros temas donde tenemos otros beneficios y la mecánica es en cierta forma diferente, y más que nada por las situaciones que se pueden presentar. Bueno, las reglas de convivencia, digo ya por recordárselas, y vamos entrando en materia. Bueno, como todo, ¿no? La ley es la que nos establece muchos de los procedimientos, y posteriormente las normas secundarias son las que establecen las reglas de cómo se puede llevar a cabo los mismos. Pero entonces vienen las situaciones donde, ¿qué pasa? La ley muchas veces nos dice una cosa y las reglas, los reglamentos nos dicen otras. Tenemos que el artículo 101 de la ley aduanera nos señala que podrá o será posible que se regularicen las mercancías. ¿Cuál es la esencia de esto? Pues evitar una controversia entre el Estado y el particular. Es decir, al final del día, el Estado tiene razón de una situación que se está presentando, una situación anómala, por algún incumplimiento, sea con dolo o sin dolo del particular, y al final del día llegar a un buen acuerdo, a un buen cierre. Sin embargo, como veremos adelante, este tema ya cuando lo empezamos a bajar, en específico las reglas del comercio exterior, pues prácticamente
se desvirtúa. Y eso hace pues que estemos en una situación que hay que encontrar otros mecanismos. Uno, saber que existe este mecanismo. Por eso nos ha pasado muchas veces que no se conoce el procedimiento de regularización ya derivado de las facultades de comprobación. Es decir, cuando ya tenemos un PAMA, y si se usa mal o no se usa en todo su esplendor ni todas las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí pues prácticamente es la base, donde vamos a tener que la idea es que tenemos que comprobar la legal estancia, ¿no? Si no comprobamos la legal estancia, pues vamos a tener que solicitar esta regularización, que como en el caso que hemos platicado, nos vamos a concentrar ya derivado de un acto donde la autoridad lo acaba de observar. Algunas preguntas que habrá que dar al respecto y donde tienen mucha respuesta y muy clara igual para los abogados que nos dedicamos a esto, pero que muchas veces las empresas no se las hacen por este hecho de que en especial a los contadores, aquí también en la oficina somos contadores, trabajamos de una forma maravillosa, pero hay cosas que en la escuela se les plasma de cierta mecánica y se van con esa idea. Y una es la primera pregunta, que supera la caducidad en términos del 67, pues ahí la respuesta es muy, podríamos decir, fácil para los que nos dedicamos a esto, pero para otros igual trae esa jiribilla de ponerlos a pensar. ¿Opera o no opera? Muchos van a decir, pues sí, el 67 es claro, son 5 años a partir de que se llevó a cabo el acto. Pero ok, ¿qué sucede si yo no tengo la documentación que acredite exactamente a partir de cuándo opera esa caducidad? Que es el tema de la regularización derivado de facultades de verificación. Porque obviamente nosotros vamos con el entendido de que tenemos una máquina que tiene 10, 20 años, e instintivamente decimos, pues esto ya caducó, ya no me pueden venir a molestar mañana. El tema es que si la autoridad viene mañana y no tengo la documentación, pues yo no tendría forma de demostrar que efectivamente se actualizó la caducidad de los 5 años que establece el artículo 67 del Código Fiscal. Entonces aquí es el primer tema a decir, ok, igual tengo que revisar mis activos fijos, tengo que empezar a revisar qué tengo en mis expedientes y si tengo que llevar a cabo alguna acción. En este mismo tema, otra de las preguntas es, ¿la empresa realmente tiene identificadas las mercancías de procedencia extranjera? Porque muchas veces en esta pregunta lo basan en el sentido de el que es importador directo, dice, pues sí, lo tengo identificado, todo lo que tengo es materia prima o algún tipo de producto ya terminado que voy a comercializar, y muchas veces dan por descontado que el activo fijo no forma parte de esto. O muchas empresas que no son los importadores directos, pues la respuesta es pues no lo sé, o realmente no, porque yo le compré a una empresa mexicana que fue el importador de primera mano, por lo cual yo no tengo que meterme en los temas del comercio exterior. Entonces, otro tema donde decir, pues no, aquí al final del día la autoridad no le va a interesar si fuiste el importador, si fuiste comprador de primera, de segunda, de tercera mano, si es el bien es nuevo o el bien es usado. Al final del día la autoridad se va a presentar y va a decir, yo necesito que me demuestres que tienes la documentación necesaria que acredite la legal estancia y tenencia. Y aquí vienen otras preguntas. ¿Se tiene una debida identificación? Porque al final del día sabemos que tenemos máquinas, sabemos que tenemos documentos, pero realmente ese documento habla con la maquinaria que tenemos. Muchas empresas, y es algo muy normal esto, y no por un tema de que no hagan bien su trabajo las personas en las empresas, porque muchas veces se entendería de una forma, en una primera instancia, que es que hicieron mal su trabajo los contadores, es que hicieron mal su trabajo los abogados, los de comercio. No, aquí es algo muy normal en activo fijo, donde han pasado muchos años donde pues igual hay maquinaria de 20 años, en este ejemplo que estamos manejando, donde al final igual ya pasaron mucho personal desde que inició esto, y ya se perdió la trazabilidad documental. La tecnología nos ha ayudado a tener todo de forma digital, y no solo en el tema digital escaneado, sino de decir, bueno, yo aquí en mi sistema me meto y tengo identificado que tenemos 10 máquinas de procedencia extranjera que se dedican a tal fin y se importaron por tal lado o llegaron tal fecha. Pero cuando nos volteamos y le decimos, pero ¿tienes la documentación que acredite? Ya empieza el primer cuestionamiento de decir, bueno, creo que sí. En el mejor de los casos, si lo llegan a tener, ahora viene a preguntarnos, ¿esa documentación corresponde con el bien que tenemos? Y en donde muchas de las respuestas es, bueno, pareciera que sí,
así me lo dejó mi antecesor o así se me indicó. Cuando empezamos a revisar la factura, empezamos a revisar el pedimento, pues resulta que el número de serie que se tiene en la máquina contra el documento que tenemos en nuestro poder no es diferente, o es más grande, o es más corto, o no lo tiene. Y para ojos de la autoridad, en un tema de estas revisiones, la respuesta va a ser, entonces no me acreditas la legal estancia y tenencia. ¿Cuál es una respuesta muy normal en estos casos de los empresarios? Pues bueno, esto ya es un exceso de la autoridad, quieren que cumpla con disposiciones actuales, ya lo que hice hace 20 años. Y lamentablemente en esta respuesta es incorrecta esa apreciación, toda vez que estas disposiciones de acreditar la legal estancia siempre han existido. Desde el Código Aduanero hasta el día de hoy, donde prácticamente estamos abarcando toda la vida de una maquinaria, eso ya ha existido. Porque estos temas de identificar se encuentran en el Código Fiscal, se encuentran en el reglamento del Código Fiscal, donde siempre se ha señalado que hay que buscar una identificación plena entre el bien y el documento que lo ampara. Entonces aquí es donde, en estos temas de prevención, es decir, a ver, tengo la documentación y esa documentación corresponde con los bienes, porque del otro lado también, igual tengo la documentación, en estricto sentido, sí estaban bien en su momento esos documentos, pero resulta que el número de serie que tiene el activo fijo, la máquina que tengo, pues no se parece, ya se borró, ya se cayó, hubo un famoso canibalismo de maquinaria, ¿no? Que desmantelamos una máquina para hacer que la otra funcione, y entonces los números de serie de este motor se pasaron al otro número de serie, entonces ya no se identifica y ya estamos hablando de un producto híbrido, donde a ojos de la autoridad estamos hablando de algo distinto a lo que se tiene. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a hacer? La última pregunta en estas que estamos haciendo aquí como un preámbulo, de decir, oye, ¿realmente he llevado a cabo una revisión de mi maquinaria? ¿He llevado a cabo una revisión de activo fijo, una auditoría de activo fijo? La mayoría de las empresas, y esto es algo que ni siquiera crean que las multinacionales enormes lo hacen, ni las más pequeñas. Y en donde esto no solo se debe de considerar para el tema de la industria. Nosotros hemos tenido casos que los spas, un spa tuvimos al inicio hace algunos años, entonces dice, oye, ¿qué tendría que pensar un spa en cumplir con esto? Pues sí, al final del día te estás trayendo un bien de procedencia extranjera, que al final del día necesita acreditar con un documento y que ese documento se relacione con esta máquina que cuesta millones. No lo tuvieron y tuvimos que llevar a cabo un procedimiento de regularización. Entonces, este es un tema que hay que permearlo, que saberlo y saber qué pasa, y pasa mucho. Este es un tema que la autoridad, tanto federal como local, en ingresos coordinados, ya observó que es algo en que la mayoría adolecen, por lo cual han estado llevando a cabo estos procedimientos, porque es una forma de obtener recursos, tanto por el tema de multas como por el tema de IVA y por el tema de impuestos al comercio exterior. Entonces, saber que es algo que pasa más de lo que muchos se podrían imaginar, y donde parte de que no hacemos estas preguntas para confirmar dónde estamos parados. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya descubrimos en este caso donde vamos a irnos al caso donde la autoridad es quien descubre esta omisión, donde no tengo el documento, como lo pide la legislación y como lo pide la autoridad, o la máquina, pues por alguna razón no coincide, y donde entonces la autoridad nos dice, o la ley, mejor dicho, nos dice, no te preocupes. Si no existiera esta posibilidad de regularización, ¿qué pasaría? Prácticamente el bien pasaría a propiedad del fisco federal, más tendríamos que pagar las contribuciones omitidas, más pagar las multas y sanciones correspondientes. Entonces nos hace una bola de nieve que adicionalmente nos haría perder la maquinaria. ¿Qué nos permite la legislación? Regulariza, es decir, impórtalas en definitiva. Aquí no tienes opción de retorno, no puedes hacer nada más que importarlas en definitiva. Págame los impuestos al comercio exterior, cumple con regulaciones y restricciones no arancelarias y págame las multas. En este caso particular, donde derivó de facultades de comprobación, forzosamente vamos a tener que pagar multas. Ya no va a haber una forma de exentarlas. Sin meternos en este caso a un tema de acuerdo conclusivo, sin meternos a un tema de controversia que ya veremos adelante. Aquí que nos dice, y empiezan también otras multas, ya es un tema más de análisis que hacemos nosotros, que dice, bueno, regularizar la mercancía será sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan, por lo cual en estricto sentido deberíamos de poder llevar a cabo la regularización, es decir, presentando nuestro pedimento
Y el tema de multas dejarlo independiente, es decir, mi bien ya está legalmente en el país y el tema de multas va a ser algo diverso donde lo controvierto o no lo controvierto. Sin embargo, en la práctica, la autoridad para permitirnos llevar a cabo la regularización nos dice, al mismo tiempo me pagas las multas. Si no me pagas multas, no te permito regularizar. Entonces aquí ya nos metemos en un tema complicado, porque déjenme decirles que al final del día este beneficio de regularización no llega a ser tan fácil. No todas las agencias aduanales saben llevar a cabo un procedimiento de estos. Aquí ahora sí que quienes nos invitan a escucharlos se dedican a un tema muy importante dentro de todo lo que saben hacer de este tema, y este es algo muy importante porque nosotros dentro de los plazos que vamos a empezar a ver, que son 20 días, para una vez que lo solicitemos regularizar, 20 días en este tema son nada. Si ustedes lo hacen con alguien que no tiene la experiencia, desde el abogado, desde la autoridad, todos los que intervienen, van a topar con pared y esos 20 días se les van a ir. Entonces es muy importante cuando estén en esta situación realmente acudir con quien lo sabe para efecto de no caer. El segundo tema, como decía, pues efectivamente para mi forma de ver, debería de ser que me permitieras llevar a cabo el pedimento, y el tema de multas sería punto y aparte, saber si lo controvierto, si no lo controvierto, pero en la realidad no nos permiten regularizar si yo no tengo pagado al mismo tiempo esas multas. Como comentábamos, vamos a entrar en el tema de esto. Armando, perdón la interrupción, pero hay una preocupación muy generalizada por parte de las empresas y me gustaría compartirla contigo. ¿Qué pasa cuando llega la autoridad y bajo qué formato o bajo qué procedimiento la autoridad determina el valor de las mercancías? Porque es algo que todo el mundo nos pregunta, sobre todo cuando ya están en facultades de comprobación, como tú bien comentabas, ¿no? Que se levantan los famosos PAMs. Bajo tu experiencia, ¿cuál es el procedimiento para decir, esta máquina que lleva 30 años tiene un valor de tanto? ¿Cuáles serían sus fuentes para poder determinar eso? Es lo que vamos a llegar ahorita. Ahorita lo voy a tocar, nada más quiero primero como que darles el contexto de la regla para quien no lo conoce, que ven muchos puntos y la razón exactamente de este medio legal que no muchos conocen. De hecho, podría decir que fuimos nosotros de los primeros que empezamos a controvertir esto, porque en ese tema que comentas era el tema de, pues te doy el valor. Ahorita llegaremos a ese tema de cómo lo determinan. Te dan un valor y entonces tu máquina, que para efectos del empresario ya tiene un valor igual chatarra, pero vamos a pensar que ya cuando le explicas que no puede ser valor chatarra, tiene un valor comercial y dices, bueno, vale 100,000 pesos al día de hoy, de repente llega la autoridad y te dice, no, para esta máquina en particular vas a tener que pagar 2 millones de pesos. Y entonces la regularización ya no se convierte en un beneficio, se convierte en un problema porque dices, oye, no voy a pagar 2 millones por una máquina que no los vale, es más, me compro una nueva con eso, con puros impuestos. Entonces ahorita vamos a llegar a ese punto, es un tema excelente que haces, una pregunta excelente. Ahorita vamos a llegar a las dos, quiero llevar al contexto de cómo llegar a los medios legales. Como verán, la regla 251 ha tenido muchas modificaciones, pero el día de hoy es la que nos da el contexto general de cómo podemos llevar a cabo la regularización y que nos deja muchas preguntas al respecto. De entrada, una vez que ya estamos en un PAMA, ya nos levantaron el PAMA, yo voy a contar desde ese día hasta antes de que se emita la resolución para solicitar que quiero regularizar. Entonces, hasta un día antes de que emitan resolución yo lo puedo hacer. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues no lo sabemos. Recordemos que la autoridad, a partir de que levanta el PAMA, presentamos pruebas y se agotan los plazos para ofrecer y valorar las pruebas, contará con un plazo de 4 meses para emitir resolución. Si bien es cierto, en la práctica casi siempre se llevan esos 4 meses, también lo es que no están obligados, por lo que lo puede hacer al mes, a los 2 meses, es indistinto. Entonces, la idea de esto es decir, este escrito que presente yo, ¿en qué momento lo voy a hacer? ¿De forma inmediata? O sea, es decir, me levantan el PAMA y salgo corriendo, o me espero algunos días. Mi recomendación es, no se esperen al último día, tampoco lo hagan de inmediato. Siéntense y vean si cuentan con los elementos que vamos a empezar a platicar. Tengo el agente aduanal, tengo la documentación lista que le voy a dar al agente aduanal, tengo cómo demostrar los valores para que la autoridad me lo dé, ya tengo todo listo. Ahora sí, autoridad, quiero regularizarme. ¿Y qué es lo que le tengo que decir? Muy sencillo. En términos de la regla 251, derivado del PAMA en el que me encuentro, deseo regularizarme, autoridad. Y aquí vienen varios temas. A partir de que yo le presento ese escrito,
tendré 20 días para presentar mi pedimento y pagar las multas. Y una pregunta, oye, ¿qué multas pago? Ok, para pagar las multas, yo tengo dos opciones. Me autodetermino o solicito que la autoridad me determine. En el primer caso, donde me autodetermino, no es que yo vaya a la aduana y pague lo que yo quiera, sino que yo tengo que presentarle a la autoridad un escrito donde le diga, oye, en base a esto considero que las multas a pagar son estas. Y la autoridad va a tener un plazo de 10 días para decirme si está de acuerdo o no. Aquí considero que hay un vacío legal porque la norma no dice qué pasa si la autoridad no cumple con esos 10 días, que en la práctica casi nunca los cumple. Para mi forma de ver, en un lado legal, sería el ya no te puedes pronunciar, ya no podrías modificar lo que yo te dije. Al día de la autoridad dice, pues a mí me vale y pues te las modifico. La otra opción, sabes que no me quiero meter en problemas contigo y no sé ni cómo determinar las multas, entonces, autoridad, tú determínalas por favor. Y aquí viene la pregunta de Víctor. ¿En base a qué lo hacen? Lamentablemente lo hacen igual que cuando nos encontramos en los supuestos de la fracción sexta del 151 de la ley aduanera, ¿no? El famoso tema de subvaluación. La autoridad agarra, normalmente nos va a comparar con mercancías similares, en términos del artículo 73 de la ley aduanera, donde los que se hayan tenido experiencias en estos casos de subvaluación, la autoridad nunca cumple con todos los parámetros que establece la ley. La ley nos dice tienes que comparar con mercancías del mismo origen, mismas características, que sean comercialmente intercambiables, que la marca tenga un cierto punto de comparación, que es decir, que realmente podamos estar hablando de mercancías similares. Hay un punto en el 73 muy claro que dice que puedan ser comercialmente intercambiables. Es decir, tú traes un traje, misma fracción arancelaria, y no porque sea un traje lo puedes ubicar y compararlo con una marca de lujo, con una marca pues de uso más tradicional, más de otras características más económicas. Al final del día son trajes, pero las características, si alguien que compra no va a cambiar por uno más económico y el económico pues igual no tendrá los recursos para comprar el otro. Entonces, este elemento es muy importante porque la autoridad agarra y en base a criterios sin soporte, nos dice, ok, ¿quieres regularizarte? Perfecto. Yo en base a mi análisis que parte desde lo más absurdo que es irse a una página de internet, te dice, tu máquina yo la encontré y tiene este valor. Pero en ese valor dices, oye, pero me estás comparando con una máquina usada, pero de hace 2 años. Mi máquina tiene 20. Si bien es cierto, vamos a pensar, estamos hablando, no sé, de una dobladora, ¿no? De latas. Es ok, pues esa dobladora de latas, la tecnología de hace 20 años al día de hoy ya cambió. Si bien es cierto, la función que llevan puede ser similar, pues obviamente una moderna hace más con menos y normalmente es mucho más eficiente. Entonces, este es un elemento que va a hacer que el valor sea muy diferente. Y esto va a hacer que obviamente cuando la autoridad me dice, oye, tienes que pagar una multa sobre una máquina que tiene un valor más grande, pues ya no sea tan atractivo para mí. Que ojo, otra vez, no es solo el tema de regularización, hay que ser muy enfáticos, la idea de pagar. Sin regularización o con regularización vamos a tener que pagar las multas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que con la regularización, como comenté al inicio, vamos a podernos quedar con la maquinaria sin que la perdamos. Entonces aquí es un tema de tener cuidado, de decir, esta regularización, ¿cómo la aprovecho? Ahorita estamos viendo como que los temas delicados donde la autoridad actúa de esa forma y pareciera que no llega a ser tan atractiva. Aquí la idea es más bien decir, ok, tiene vicisitudes, tiene situaciones incómodas, definitivamente, ¿cómo las controvertimos? ¿Cómo las peleamos? ¿Cómo hacemos que la autoridad cambie esa postura y ese beneficio ahora sí se convierta en tal? Y no solo me deje en un tema de pues voy, pago y se acabó, pero con una cantidad que puede afectar a la empresa. Como les decía, es un tema de los 10 días que no está normado. Ya estamos en este supuesto donde la autoridad ya nos dio los valores y nos dice, pues me tienes que pagar una cantidad estratosférica. Y que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en el tema de por qué llegan a ser las multas tan altas. El artículo 178, fracción 9 de la ley aduanera, nos contempla 2 formas
para determinar las multas a pagar. O mejor dicho, dos supuestos que se dan. En uno, la ley nos dice, si tú omitiste contribuciones al comercio exterior, es decir, el bien lo clasifico en una fracción arancelaria que tiene que pagar impuestos al comercio exterior, es tu base gravable. Tu base sobre la cual voy a imponer la multa va a ser esa base gravable de los impuestos. Es decir, tu máquina, así sea arbitrario el monto de la autoridad, vamos a pensar, 1 millón de pesos tiene el valor de tu maquinario. Tienes un arancel a pagar del 15%, estamos hablando de que la base de los impuestos al comercio exterior van a ser 150,000 pesos. La multa, en este supuesto, va a ser del 70%, considerando la mínima, sobre esos 150,000 pesos. Es decir, estaremos hablando a razón de los 110,000 pesos que tendrán que pagar de multa, más los impuestos al comercio exterior. Pero, ¿qué sucede si estamos hablando de una máquina de 1 millón de pesos, donde al final del día no omití contribuciones al comercio exterior? Muchos diríamos, pues está mejor, no omití nada. Si bien es cierto, documentalmente no tengo el soporte, pues no afecté al Estado, no incumplí con regulaciones y restricciones no arancelarias, no omití contribuciones, y a lo más que estaría obligado pues, será el tema del pago del IVA, ¿no? Para efecto de cumplir con mis obligaciones fiscales y aduaneras. Sin embargo, la ley, en un absurdo, que así existe desde hace más de 30 años, está en la ley esta disposición, nos dice, si no omitiste contribuciones al comercio exterior, no te preocupes. Igual estás muy preocupado, contribuyente. No te preocupes. Como aquí no tengo una base en determinado los impuestos, entonces la base va a ser el valor de la mercancía. Entonces imagínense, tenemos dos máquinas, las dos de 1 millón de pesos. En una, omití contribuciones al comercio exterior, pagaré 150,000 pesos de IFI y pagaré unos 100,000 pesos de multa. Pero en el otro caso, donde no omití los impuestos al comercio exterior, la base va a ser ese mismo 1 millón de pesos, por lo cual tendremos un crédito de puras multas, en este caso, de 700,000 pesos. Vean la diferencia. Si es un tema inequitativo, excesivo, todo lo que ustedes gusten y manden, pero eso de entrada está en la ley. Será un tema que se tendría que controvertir y que si nos fuéramos por la vía larga, es decir, por la vía del crédito fiscal, donde ustedes van a tener que garantizar el crédito, y es el juicio contencioso, es el amparo, pues bueno, las resoluciones por ese camino al día de hoy no han sido tan buenas por el tema de constitucionalidad. Los tribunales al día de hoy consideran que no es algo excesivo esta multa, por lo cual yo los conmino a pelearlo, si es que tuvieran que pelearlo, pero igual aprovechar ahorita lo que vamos a empezar a comentar. Encontrar un mecanismo previo, tener una bala adicional para protegerse, y si en caso dado tuvieran que llegar a pelear, no irse con la simpleza de decir eso se gana porque es excesivo, porque los criterios nos dicen que no es excesivo. Seguiremos peleándolo, pero es un tema que hay que tenerlo en la idea de decir, ok, por tema de constitucionalidad, en estos temas que luego los medios lo manejan muy fácil, del amparo como esa aspirina que sirve para todo mal y todo resuelve, cuando en la realidad el porcentaje de amparos que se otorgan es muy pequeño, aunque los medios pareciera que lo manejan de forma contraria, las estadísticas dicen lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no todo tiene que ser el amparo, que aunque ahorita me parecerá que me contradigo porque vamos a hablar del amparo indirecto, pero en la forma que lo manejen va a ser diferente. Cuando ustedes ya suben un amparo buscando la constitucionalidad, es muy técnico y tiene muchas particularidades que no siempre son tan fáciles. Pero me voy a regresar a esta parte ya. Entonces estamos hablando de que ya me hicieron un procedimiento de fiscalización, la autoridad observó que tengo una máquina que no acredita la legal tenencia, aunque tuviera una factura, pero la misma no se relaciona de forma clara con el bien, por lo cual yo a la semana le presento mi escrito de regularización, con la idea de que la autoridad me diga cuánto tengo que pagar, pues para acabar con esto de la mejor manera. Y ahí la autoridad agarra y me dice, me notifica un oficio que tiene que estar debidamente fundado y motivado. Es decir, me tiene que decir cómo llego a los montos para poder yo pagar la multa, que era la pregunta de Víctor, ¿no? Es un oficio donde nos tiene que expresar en términos de ese 73 de la ley aduanera
todos los pasos que tomó en cuenta para decirme sobre de qué pago. Aquí es donde yo les comentaba hace un momento que en la práctica la autoridad esto no lo hace, y no solo en esta materia, ¿no? O en este tema en particular, sino prácticamente ninguno de su evaluación, ningún tema de padrón de importadores, donde al final del día la autoridad es omisa en eso. Sin embargo, ella dice, bueno, esto es lo que a mí me dijeron o enseñaron que tengo que hacer. Si quieres, págalo, y si no, no lo pagues. ¿Qué pasa si no pagamos lo que ellos dicen y no lo hacemos dentro del plazo que nos señalan? Pues prácticamente este proceso se concluirá. Y se concluirá sin haber obtenido nada. ¿Por qué? Porque este procedimiento que se va a encontrar dentro del PAMA, pues como lo viene arriba, ya se los comenté, tenemos 20 días de que se solicita a que lo concluya. Entonces aquí viene una situación incómoda de decir, oye, entonces no puedo hacer nada. Es decir, si me dan una cantidad excesiva, pues ya nada más me quejaré, les diré que es injusto, incorrecto, y me esperaré a que emitan la resolución definitiva dentro del PAMA, y me tendría que ir al juicio contencioso, garantizar el crédito, llevar todo un tema largo. La idea es que no. La idea exactamente es que sepan que tenemos acciones que podemos llevar a cabo y donde podemos buscar algo interesante. ¿Y qué es esto? Presentar un juicio de amparo indirecto, pero en relación únicamente a este oficio que nos llegue a notificar la autoridad. Y vuelvo a insistir, se inicia el PAMA y al final ya tienen que concluir el PAMA, en términos del 153. Inicia, concluye. Y en el medio es donde yo voy a solicitar que se active este procedimiento de regularización. Entonces estamos hablando de que nos encontramos con un procedimiento que es parte de otro procedimiento. Este punto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes solo presentan un amparo contra el oficio sin justificar la procedencia del medio legal, lo normal que les va a pasar es que la autoridad lo va a desechar. ¿Por qué lo va a desechar? Es decir, no le va a dar entrada. Porque los tribunales también están cargados de trabajo, están cargados de situaciones que también los están agobiando a ellos, y en donde tienen que resolver lo más rápido que puedan la cantidad de trabajo que se tiene. Entonces, ellos no conocen de todos, obviamente conocen las materias, pero muchos temas muy particulares no saben de qué se trata. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer un tema muy claro de explicar el por qué nosotros podemos acceder a este medio. Y soy muy enfático en esto, porque si de quienes nos escuchan están en un procedimiento de estos, o adelante por alguna situación lo viven, y su abogado lo presenta, ¿no? Toman esta idea, lo presentan, y de repente dicen, es que me dijeron que no sirve, y el ponente estaba loco cuando lo comentó. Ojo, hay que hacer un buen apartado de procedencia explicando por qué es procedente. El primer asunto que presenté hace algunos años, pues sí me dijeron, lo hice muy simple, es una procedencia, pero la respuesta de los tribunales fue, hay algo que se conoce para los abogados como principio de definitividad, es decir, agota las instancias legales que los medios contemplan antes de que puedas acudir a un medio extraordinario como es un amparo indirecto. Aquí nada más un tema, cuando la autoridad nos dice eso, fue, ojo, aquí no está poniendo fin al procedimiento este acto, porque este oficio lo que está diciendo es, para que tú goces del beneficio de la regularización, necesitas pagarme esto. Pero la autoridad pierde de largo, por alto, que esto no pone fin al procedimiento. Hasta que yo no pague y hasta que no emita una resolución definitiva, se acaba esto. Y también pasa por alto que la autoridad aduanera tiene que fundar y motivar cómo llega a ese valor, ¿no? De, oye, y pues ese valor ya no lo dan, ya como lo comentamos hace un momento, oye, no cumple con todos los parámetros. Ese es el fondo que tenemos que hacer valer en el tribunal, en el juzgado de distrito. Entonces, me regreso en esta parte de decir, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos un juicio de amparo indirecto. ¿Qué tenemos que hacer? Aclarar que nos encontramos en un procedimiento dentro de otro procedimiento, y que ese oficio que nos están dando a conocer no se encuentra debidamente fundado y motivado. Aquí la explicación, después esta presentación creo que se las comparten, las comentamos muy rápido porque una parte es muy larga, pero para que lo tengan en contexto. Aquí algunos criterios donde coinciden los elementos que hay que tener en cuenta para considerar
que estamos en presencia de una resolución definitiva, que no lo va a hacer el oficio que nos da a conocer las sanciones en las que nos encontramos. Y varios temas al respecto. Ya estamos entrando al fondo de este medio legal. Y que vuelvo a insistir. Oye, pareciera que el procedimiento de regularización tiene muchos bemoles y ya no se ve tan atractivo. Recordemos que si no regularizo o no intento regularizar, el crédito de todas maneras me lo van a imponer y adicionalmente me quedaré sin la mercancía. Si busco la regularización, me podré quedar con la mercancía y pagar una sanción. Y que el tema de la sanción es el punto fino de lo que estamos platicando. Oye, y si al final del día vamos a pensar que hice todo esto que nos estás comentando y resultó mal, es decir, igual no me quitaron todas las multas o del $1,000,000 de pesos que querían que pagara, ya solo me quedó en 500. Pues imagínate, de $1,000,000 ya te quedó en 500 y todavía tienes el juicio contencioso para seguir peleando. Entonces, ahora sí que es un mecanismo que te da una oportunidad adicional que antes no se tenía y te da la posibilidad de ya ir con un contingente menor al que se hubiera pensado. Entonces se vuelve más interesante porque entonces ahora sí lo que estamos buscando es actuar de una forma más expedita. ¿Qué hay que tener en cuenta adicionalmente al tema de la procedencia? Que solicitemos la suspensión. Si su abogado, o los que están aquí abogados, presentan el amparo y no solicitan la suspensión, es decir, pues, por favor indícale a la autoridad aduanera que este plazo de 20 días que sigue corriendo se suspenda, porque si no se suspende, ¿qué va a pasar? Prácticamente va a ser una resolución que ya el procedimiento se concluyó por estos 20 días que hemos comentado, por lo cual el juicio va a quedar sin materia. Entonces, si bien muchos de los que están aquí no son abogados, no importa tanto ahorita explicarles en qué consiste todo este tema de suspensiones legales y cómo se manejan, sino decirle al abogado, ojo, no se te vaya a olvidar pedirlo, porque si no lo pides, pues sí, vas a tener un amparo, una sentencia padrísima que no vamos a poder utilizar para nada. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí viene el fondo, y ya en cierta forma lo hemos venido platicando, que en grosso modo y normalmente es, oye, la resolución que emitió la autoridad, ya sea federal o por ingresos coordinados, no se encuentra debidamente fundada y motivada. ¿Y por qué es esto? Simplemente porque no cumplió con el 73. ¿Y por qué no cumplió con el 73? Porque fíjate que todas las características que establece ese artículo para considerar que nos encontramos en este supuesto, pues no son tales. Normalmente, ¿cómo nos compara la autoridad? Decía, el más absurdo es que se van a una página de internet. En otros, lo que hacen es, toman sus sistemas 90 días antes, 90 días posteriores, y dicen, a ver, busco fracción arancelaria, de ahí elimino y tomo origen, de ahí tomo y veo cantidades, de ahí veo y tomo si estamos hablando de bienes usados o nuevos, y prácticamente con eso se queda. Oye, pero pues no están poniendo año, no están poniendo qué características tienen, no están poniendo marca, no están... Todos esos temas es exactamente el fondo del asunto, decirle al tribunal, oye, ahí me estás comparando, o sea, al final del día reconozco que la mercancía estaba irregular al país, me guste o no me guste, no estaba la documentación, pero yo no quiero pagar $1,000,000 de pesos en este supuesto que platicaba, en el absurdo de que tendría que pagar sobre la base gravable del valor de la mercancía. Al final del día, si al final la ley así lo establece y lo tengo que pagar, ok, que no sea sobre el $1,000,000. Igual esa maquinaria el día de hoy tiene un valor de 100,000 pesos. Entonces ponme la multa del 70%, pero sobre de 100,000 pesos. Obviamente ya tuvimos un cambio de 700,000 a 70,000 pesos. Es el fondo que tenemos que buscar a entender lo que está haciendo. Ya que son temas un poco ya más legales de decir, oye, pues hay una inequidad también en el tema de sanciones. Como estamos comentando, al final del día, ¿por qué uno paga sobre una base considerando la omisión de la contribución, que es muchísimo menor siempre, ¿no? Alrededor estamos hablando de la sanción más grande que puede haber alguien que omitió, estamos hablando del 25-30%, y en el otro estaremos hablando de alguien que pagará muchísimo más. Aquí van a poder ver las sanciones, que como también se puede ver, no es que estemos hablando de dos supuestos diferentes, sino que la misma sanción nos establece los dos supuestos que hemos estado platicando, lo cual hace que obviamente la técnica de cómo se exprese sea muy puntual a efecto de que no haya un error en lo que estemos exponiendo.
Aquí están las sanciones que estábamos platicando, ¿no? 338 fracción novena, donde exactamente vienen los dos supuestos, ¿no? Donde se toma la base de uno, donde se toma la base del otro, donde esto es lo que hace que la regularización se vuelva ya en facultades de fiscalización un tema no tan cómodo, pero con lo que estamos platicando nos puede dar una ventana, una oportunidad bastante importante que no muchos estaban aprovechando al día de hoy, porque al final del día lo que estamos haciendo es irnos a pelear previamente de tener un crédito firme y en donde si logramos conseguir una resolución, en el peor de los escenarios favorable, en alguna parte va a hacer que el monto se reduzca, con lo cual, aun y cuando nos impusieran la resolución definitiva, podremos acudir a un juicio de forma más holgada, ¿no? Sin un crédito tan excesivo. Yo ahorita hablo de mercancías de $1,000,000. Yo en la práctica lo que he tenido son y más por los activos que se tienen de las empresas de la industria, estamos hablando que les ponen valores de 20, 30 millones. Cuando te agarran 2, 3 máquinas, pues prácticamente todo el negocio está en riesgo. Oye, y perdona ahí la interrupción, Armando, pero por ejemplo, en ese sentido, en verdad han llegado rumores que prácticamente buscan la máquina en el Google y lo primero que les aparece lo ponen de valor. ¿Eso es correcto? ¿Así es una forma de llegar a un valor de una máquina? Es literal, como hasta como Mercado Libre, doble estas páginas de uso, de venta de equipo de uso, etcétera, ¿no? ¿Así es correcto? Así es como lo hacen y es lo que te da exactamente este punto de controvertir, que al final del día, pues sí es un desgaste porque la idea era que no hubiera controversia, ¿no? La idea de la regularización era, ya te caché, paga, y ya todos felices. Y al final del día, ¿qué está pasando? Pues ya estamos en otro litigio por este exceso que llevan a cabo, ¿no? Al final del día, y entendemos, de hecho, el tema de valorar la mercancía en términos del 73 es complejo, porque al final del día la autoridad es información que aparte no va a aparecer en los sistemas, ¿no? Dicen, no, igual marca sí, ya al día de hoy tenemos que sí va a aparecer, sí viene de una marca, igual te aparece el dato del proveedor y más o menos si es un proveedor grande y conocido, pues te podrás meter a su página, pero ver otros tantos que el proveedor es una empresa X que compró un producto que puede o no tener marca, ¿y cómo lo comparas? No hay forma. La autoridad tendría que tener físicamente ese bien para decir, mira, aquí lo tengo el tuyo y ya ahora sí los pude compaginar donde me encuentro, lo cual no pasa en ninguna materia, ¿no? Ahora sí que ningún tipo de regularización y de comparación del 73 y menos en esta, donde podría haber algo más claro, porque normalmente también los números de las placas, los que ya saben leer las placas, pues saben que te dice dónde fue hecho, de qué bien se trata, cuándo fue hecho, ¿no? Entonces te da una idea de dónde manejarte y la autoridad podría tomarlo, pero no lo hace. Y eso hace que dentro de lo malo en este exceso de la autoridad, pues también el contribuyente tenga un beneficio, porque en algo que sí tendríamos que pagar, pero que sería muy cuantioso, pues tengamos herramientas para pelearlo. Y en el mejor de los casos, pues salir avante sin un crédito a pagar porque se gane el juicio, o en el no tan bueno decir, bueno, tuve que pagar, pero igual no algo tan excesivo como ellos lo determinan. Como ven, aquí ya no, entonces los voy a compartir en lo que Víctor les hagan llegar de forma posterior, pero de este mismo supuesto es más complejo tratándose de la regla 252 que nos va a hablar de mercancías temporales. Entonces, si aquí tenemos empresas que tenemos activo fijo, donde sus programas CIMEX ya se concluyeron, tenemos maquinaria que ingresó de forma temporal y no se ha retornado, tenemos un problema mayúsculo. ¿Por qué? A diferencia de la regla 251, que nos permite decir, oye, quiero regularizar, ¿qué fecha tomo como el ingreso de esa mercancía? Y la regla nos dice, puede ser bien buena onda y decirle a la autoridad que hace 20 años que ingresó, o puedes decir que ayer te enteraste. Normalmente lo que hacemos todos es decir, pues apenas ayer con el PAMA empezó todo, y entonces mi actualización y recargos pues es algo muy pequeño. En el caso de la 252, que es de mercancías temporales, vamos a tener dos elementos todavía más complicados. Uno, para esta regla nos dice, la base gravable me la vas a considerar a partir del que el bien ingresó al país. Oye, pero estábamos en un proceso de diferimiento. Pues hasta que no se me acabaran mis 10 años, pues no me tienes que decir nada, ¿no? Al final del día,
yo te voy a contemplar. Si quieres regularizarte, desde el día 1 me tienes que pagar actualizaciones y recargos. Oye, pero es que el Código Fiscal establece el tema de caducidad. ¿Quieres regularizar? Tienes que pagarme desde esta fecha. Entonces, imagínense, donde ahora ya no solo nos va a preocupar el tema de las multas, sino en el tema de la actualización de recargos, pues va a llegar a ser una bomba. Y el otro supuesto que también cambia en la regla 252, en el tema anterior estamos platicando que nos toman mercancías similares en términos del 73. En el tema de mercancías temporales, la autoridad es más práctica. No te preocupes, el valor que tú declaraste para ingresar temporalmente a la mercancía es el que al día de hoy me va a servir de base para determinar los impuestos omitidos. ¿Qué hace esto? Estamos hablando de un bien muy caro, que no tiene una depreciación, que no tiene, y no solo contable, sino una depreciación real en el mercado comercial, donde aparte me estás tomando un momento donde yo tenía un beneficio que la ley me otorga, y tú lo estás contemplando como si desde ese primer día yo hubiera estado de forma ilegal en el país, y esto hace que se vuelva una bomba. Al día de hoy, como un ejemplo, tenemos un asunto de tolvas, ¿no? de ferrocarril, donde por un error de la empresa, del agente aduanal o de entendimiento de los dos, pues la empresa se le pasaron 8 años para poder retornar las tolvas. Y ellos de forma pues, decente o excesivamente correcta, los valores que declararon cuando se ingresaron fueron valores hasta superiores por tema de seguros de esas tolvas. ¿Qué pasó? Que al día de hoy tengo unos valores que tenemos un crédito de más o menos 128 millones por tolvas que ya tenían que haber salido del país, donde esas, de hecho, si bien es cierto, es acero, y nada más hay que hacer unos ajustes donde puedes seguir trabajando, pero pues hace impagable el crédito. Y entonces dices, pues autoridad, pues está bien, tú determíname eso si quieres, pero al final del día, pues no te lo va a pagar, y no te lo va a pagar por una razón muy simple. No soy una empresa que tenga los recursos suficientes para hacerle frente a una situación de estas. ¿Qué pasa con esto? Que esto también lo podemos controvertir. Esto también, estos dos puntos, pueden ser materia, como comentamos anteriormente, del amparo indirecto a través de cuando la autoridad nos determine en el oficio de las multas a pagar, y con ese como base podernos subir a buscar un criterio diferente. Criterio que en el peor de los casos, ¿no? Les digo, podemos conseguir algo, pero vamos, en el peor de los escenarios, tenemos una bala adicional. Hoy al final del día, pues perdí tiempo. No sé si pueda considerarse perder tiempo, porque al final del día van a conocer el criterio de los tribunales, van a conocer el criterio de la autoridad y van a ver que no va a ser tan sencillo doblar las manos como coloquialmente se diría. Entonces puede ser interesante, algo que no lo van a encontrar en la ley, algo que no lo van a encontrar mínimo el día de hoy que yo haya visto en algún libro, donde sí lo van a poder encontrar todo esto escrito 4 artículos al respecto en diferentes revistas, de diferentes vertientes más extensos de la plática que estamos teniendo, y en donde obviamente esto nos va a ayudar. Y uno de los temas que ya dejo para el último es el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que hay que también tener cuidado en este tema de regularización, incluidas las normas oficiales mexicanas, que al final del día, para poder regularizar, voy a tener que cumplir sí o sí con las mismas. En el caso de maquinaria de activo fijo, hablando del tema industrial, normalmente no tendremos que cumplir con mayor tema, ¿no? Simplemente un etiquetado, según algo muy simple. Pero en el caso que les platicaba del SPA, ahí tenemos una complejidad. Era un bien que si realmente en la clasificación donde se encuentra, pues tenemos que tener un permiso de importación expedido por COFEPRIS. Si siempre ha sido algo lento, pues el tema de pandemia, el tema que esto no se va a regularizar hasta enero al gobierno federal, pues imagínense dónde nos encontramos. Todo esto entonces lo que nos permite decir es todos los que estamos oyendo es voltearnos y decir, oye, vamos a hacer una auditoría de activo fijo, vamos a confirmar dónde nos encontramos y si la autoridad viene mañana, no nos sorprendan, porque si nos sorprenden puede ser algo que aunque ya nos dijeron que hay una solución legal que no todos conocen, al final de esa solución legal, pues no va a quitar que se tengan que erogar recursos importantes. Y que es importante señalar que cuando ustedes llevan a cabo la regularización, sin que estén en un procedimiento de fiscalización, pues prácticamente la autoridad no les va a dar los valores que tengan que pagar, sino ustedes, son los que les van a dar la explicación a la autoridad de cuál es el valor que debe de ser. Y si es algo muy absurdo, lo podrá cuestionar. Normalmente la autoridad, si es algo muy soportado, pues pagarán con algo real, con lo cual obviamente
será muchísimo menor la cuantía que tengan que hacer, adicionalmente que no tendrán que pagar multas. En el tema de regularización de mutuo propio, prácticamente solo se pagan el IVA y los impuestos al comercio exterior correspondientes, con la base que su agente aduanal determine. Prácticamente dejaría hasta aquí para el tema de preguntas y respuestas, ¿no? Nos gusta hacerlo muy práctico, son temas que podemos profundizar mucho. Armando, es que me están llegando algunas preguntas que quisiera compartir contigo. Claro. La primera es, ¿en dónde y cuál es el lugar indicado para que se registren los números de serie de los activos en los pedimentos? Hay controversia si puede ser a través de, en el pedimento, obviamente hay un campo en el pedimento que se puede declarar número de parte, pero ¿qué pasa si viene en la factura? ¿Qué pasa si viene en el packing list? Y se declaró este documento en el despacho. ¿Es correcto? Es correcto, de hecho los 3 supuestos que das para mí son válidos, para la autoridad también son válidos. No hay en la ley una disposición que nos diga forzosamente tiene que ser en uno de estos y si no está aquí ya no tiene valor. Lo que sí es que tiene que haber una correspondencia. Si lo vamos a poner en la factura, pues que al final del día no solo que esté bien el número de serie, sino que la factura se declare bien en el pedimento. Porque muchas veces también en la factura está bien, pero pues se equivocaron en el número de factura y entonces pues ya no es la misma factura y ya no lo voy a poder. La autoridad no me va a creer que yo le diga que hubo un error. Si estamos hablando de otra cosa. ¿Y qué tan cierto es el tema del beneficio que te dan en la IMEX para no declarar un número de serie? ¿Esto es aplicable para los activos fijos? Porque también muchas veces dicen, oye, del decreto si bien es cierto, dice que bueno, en el 108 te dice por ahí que para importación de activos de repente se entendería que los activos fijos no tendrían que declararse ese número de serie, pero ¿eso es correcto o es una apreciación incorrecta? Me estaban haciendo esa pregunta. Pues al final del día, aquí todos estos temas es saber cómo partiendo de cómo actúa la autoridad y de que por alguna razón mañana no pudiéramos retornar esos bienes, ¿no? Porque se canceló el programa, ya se nos olvidó y se quedó, saber que al final del día ese documento puede ser lo que nos salve. Al final del día, aquí el problema en una regularización de una máquina que entró temporalmente más allá del número de serie, pues va a ser que para ojos de la autoridad, pues los montos que nos van a pagar, al final del día está ilegal, ya no tanto por el documento, sino por su introducción. Es más, ese bien ya ni siquiera lo tengo. Es decir, en una visita de inspección la autoridad ni siquiera se va a percatar de si ingresó temporal o no temporalmente. Donde yo podría decir, ¿sabes qué? No, pues no tengo nada, en lugar de decir ingresó temporalmente, no decirles nada, pero en este caso de temporales, la autoridad, ella no hace auditorías. Normalmente ella ya, por su sistema, manda un oficio donde la pregunta es, a ver, señor, usted ingresó en tal fecha estas mercancías, usted ya no tiene programa, usted tenía que haber regresado en tal fecha, dame los pedimentos de retorno. Y a la respuesta de yo no los tengo, no los tramité, no te preocupes, empezamos en esta situación. Entonces el tema de señalar el número de serie no nos afectará tanto en este supuesto, porque realmente va a ser un tema más bien de haber excedido los plazos legales con que contábamos. Entonces podría entenderse que un primer asunto de autocorrección por parte del importador podría ser rectificar el pedimento si no vienen esos números para agregárselos al pedimento y así poder haber una relación entre la máquina y el documento aduanero. ¿Eso te parecería adecuado? Totalmente, ¿no? Y hacerlo de forma muy puntual. Es normal, algo que nos ha llamado mucho la atención hasta en empresas multinacionales, es que tienen áreas de activo fijo y estas áreas de activo fijo luego, pues igual, los ojos cansan, ¿no? Entonces al final tiene que ser un grupo interdisciplinario entre un equipo de la gente aduanal experimentado en esto con el asesor que lo esté llevando, con la propia empresa para confirmar, porque hay números de serie muy sencillos y hay números de serie de 30 dígitos que las posibilidades de que se te vaya son grandísimas. Oye, por ahí me están preguntando, supongamos, ¿no? Y en la aplicación real de la regla, ¿cuál es porque obviamente tú sabes que en la regla te viene una aplicación del porcentaje de exportación que están llevando para efectos de aplicar la depreciación de la misma. En tu experiencia, ¿cuántas veces llega a comprobar que ese supuesto de utilización del porcentaje de exportación para efectos de la aplicación de la depreciación se utiliza? O simplemente ya llega el SAT y toma el valor que ve en el pedimento, o si aplican, en el caso de la 1610, el procedimiento de los porcentajes que se pueden beneficiar de la depreciación. Aquí es un tema donde, dependiendo de qué autoridad. Gobierno federal, pues es una autoridad más experimentada, que afortunadamente está en constante capacitación, ya logra entender muchos de los temas, ¿no? Conoce la materia, no estamos hablando de hace 30 años, donde había
mucha gente que sabía mucho y otros que no sabían casi nada. Al día de hoy yo creo que en su mayoría puedo hablar por casi todos los funcionarios que conozco, más allá de que la ley luego establece absurdos, que tienen mayor conocimiento de las normas. Pero cuando esto lo trasladas al tema de autoridades locales, que en estos supuestos son quienes más lo están llevando a cabo, pues realmente hay un absurdo donde ellos no te van a aplicar casi ningún beneficio. Es decir, ellos aplican de forma lisa y llana lo que más les pueda convenir, con la idea de buscar el mayor crédito posible. ¿Por qué lo hacen así? Ahora sí que leyendas urbanas de que si les dan un porcentaje, que si los ascienden, que muchos supuestos. Desconozco ahí internamente si realmente esto sucede, pero sea o no sea el caso, lo lamentable es que pues el no respetar estas disposiciones legales hacen que pues tengamos un problema mayúsculo. Pero que esto también en un procedimiento que se esté llevando, pues obviamente yo sé que a muchos no les sirve, pero que sepan que legalmente se puede plasmar y que mínimo en mi experiencia, teniendo la razón, siempre se ganan los asuntos y salen adelante. Más tarde que temprano, pero al final del día se consigue. Oye, me están haciendo otra pregunta. ¿Qué pasa con los activos fijos que están totalmente depreciados contablemente conforme a la regla? ¿Cuáles son las formas adecuadas de asignarles un valor? Se habla mucho de que la propia empresa podría asignarles un valor a través de una carta firmada o a través de un peritaje, un corredor público. ¿Cuál sería tu principal, o qué valor le pones? ¿Cuál sería tu principal recomendación? Aquí la principal recomendación, y más para el área de activos fijos, ¿no?, y la parte contable, es que no consideren la depreciación contable para estos efectos. Es decir, si contablemente ya un bien fue depreciado, eso es un tema contable, fiscal, que no tendrá nada que ver en un caso de una visita de la autoridad. Esto es igual que cuando importamos un bien y en donde al final del día sí nos lo hayan regalado, para efectos aduanales tiene un valor el mismo, en este va a ser el mismo supuesto. Esa máquina, así la vendas como chatarra, tiene un bien, un valor. ¿Ese valor cuál es? Si la autoridad nos lo determina, y la pregunta que me haces más bien es de antes nosotros hacerlo de mutuo propio, pues lo recomendable, partiendo de la complejidad del bien. Si es un bien que realmente podemos hacer algún levantamiento, ¿no?, muy simple de, oye, es más, yo conozco al proveedor, sé lo que está, y el mismo proveedor me da una carta de cuánto vale ese bien al día de hoy, pues bueno, por eso me puedo amparar y el agente lo tendrá muy claro. Oye, son máquinas que ya no existen, bueno, vamos a ver cómo está el mercado y si es algo que se puede confirmar en ese mismo uso de la autoridad de las páginas de internet. Si nos beneficia, pues también lo podemos tomar. Pero obviamente una búsqueda de la autoridad no va a cumplir los parámetros de un particular, donde yo sé que estoy buscando, donde el cliente normalmente dice, oye, no es lo mismo que lo que yo tengo, o ni siquiera es similar remotamente. Y en el caso de mercancía ya más compleja, lo que se recomendaría sería un avalúo. ¿Cuál es uno de los avalúos que más valen? Obviamente uno de agente aduanal, ¿no?, al final del día, pero obviamente aquí sería juez y parte, ¿no? Y la gente de luego también no quiere participar, decir, bueno, tú dame el valor que tú consideres y en base a eso, cuando esté soportado, lo puedo hacer, donde lo recomendable sería utilizar un corredor público. Un corredor público que es como un notario público, pero a nivel federal, donde ellos de sus facultades se encuentra evaluar los bienes. Entonces, con esto puede ser un soporte muy claro para que se pueda llevar a cabo. Pero sí hacer mucho énfasis que el tema de depreciación contable fiscal no juega para esta materia, donde esa pregunta que me haces es algo muy normal que nos pasa y es la respuesta reina de, pero ese bien ya no tiene valor, yo no tengo que pagar impuestos. Dices, no, para ojos de la autoridad sí lo tiene y podemos tener un problema mayúsculo. Entonces al final porque aquí hay muchas preguntas en relación a qué pasa cuando un activo está depreciado. No significa que que no valga nada, tiene un valor de recuperación, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo? Tiene un valor tiene un valor comercial al final del día ese bien. Mientras exista en la fábrica, mientras lo tengamos ahí, tendremos que tener la documentación y ese valor depreciado no nos va a servir para ojos de la autoridad, ¿no? Al final del día, peor aún, vamos a poner un ejemplo muy claro, un coche. Tienes un coche de colección que el dueño le gustó ponerlo en la fábrica, ya no se tienen los documentos, y pues la autoridad no va a decir que es un coche de hace 70 años que ya está totalmente depreciado, va a decir, pues ese coche al día de hoy, mi querido amigo, ya tiene un valor de 20 millones de pesos y pues sobre 20 millones lo vas a pagar. Entonces es un juego delicado y muy importante tener en cuenta. Como tú bien dices, lo que tienen que hacer las empresas es hacer
los levantamientos de activo porque tienen un riesgo potencial por el tema de las multas, ¿no? Porque ya en facultades ya no se las pueden quitar. Oye, me están haciendo una pregunta muy recurrente que seguramente todos tienen el mismo problema. ¿Qué pasa con los famosísimos moldes de inyección, moldes de troquelado, los troqueles por sí solos, que muchas veces no son propiedad de la empresa, sino son propiedad del cliente, y que los tratan de justificar a través de contratos de comodato? Esos contratos de comodato tienen una figura legal, sí existe, sí es viable que dentro de tu IMEX tengas un molde con un contrato de comodato y que cuando llegue una autoridad fiscalizadora lo tome por bueno. Sí, totalmente es legal el contrato de comodato, tiene un soporte. Aquí otra vez el tema. Muchas veces solo nos vamos al tema del contrato y realmente los datos luego de ese molde no los podemos identificar. Entonces, para ojos de la autoridad lo que hacen es yo como sé que eso corresponde a esto. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder identificar. Aquí la idea es que mañana quien entre a trabajar, ya sin meternos con la autoridad, quien entre a trabajar puede identificar plenamente que ese molde corresponde a este contrato y el otro molde corresponde al otro contrato. Caso contrario, pues para la autoridad va a decir, yo no lo veo muy claro y al final del día te voy a imponer un crédito porque yo considero que no está legalmente en el país. Demuéstrame lo contrario. Si nos ponemos en los zapatos de la autoridad, ya en un sentido claro y sin el corazón en la mano, dices, pues sí, tienes razón, no hay forma de saberlo. Entonces aquí es un juego muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Este tema yo creo que es de los que he visto los más importantes, porque luego nos preocupamos mucho en la entrada, ¿no? En la entrada que las cosas se hagan muy bien, y lo más importante que pudiera llegar a ser los activos, no se le presta las medidas. Los activos, los troqueles y todo lo que tiene que ver con el proceso productivo, y al final del día se vuelve una situación pues bastante compleja hasta por tiempos, ¿no? No es lo mismo buscar las facturas de 5 máquinas a de repente buscar, tengo clientes que tienen textileras y pues buscar 2,000 documentos de máquinas de coser, pues sí, igual valdrán poco esas máquinas, pero multiplicar 2,000 por la cantidad que quieras, pues ya se vuelve algo complicado. Adicionalmente, que pues si se pierden y no te dejan trabajar, pues estás perdiendo más dinero del que pudieras estar ganando. Por aquí están haciendo algunas preguntas, pues por ahí también estaban haciendo una pregunta que es muy común, bueno, relaciona un poco con el activo, con el tema de los moldes cuando se los facturan al cliente. Hay una gran controversia cuando está el molde en México, me están preguntando, y de repente ya lo tiene el proveedor, ¿no? Y es propiedad del cliente y se lo quieren facturar al cliente en el extranjero y le ponen tasa cero. Ahí entenderíamos que no aplica, que por estar en México tendría que ponerle ahí un IVA, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, Armando? Sí, digo, habría que jugar con la figura, con la pregunta que me hace sí, pero entonces habría que configurar la figura de cómo lo manejaron, ¿no? Porque en este tema de envíos, regresos, retornos, hay muchos errores luego que se cometen, igual en el tema documental, y es lo que hace que pues, no tenga una documentación tal cual debería de existir. No sé si, Armando, tengas algún otro slide o sería el último. No, ya sería el último, ya después que lo puedan ver con calma. Es un tema, como ven, bastante amplio, ¿no? Que podemos debatir mucho porque en cada caso hay alguna particularidad adicional que se puede ver. Y obviamente, pues lo interesante, lo que a mí me toca ver, que es el derecho, pues cada día sigues encontrándole algo más que nos pueda servir, ¿no? Y esto, nuevamente, con la idea no de decir, ya cuando estemos en los cocolazos, ¿cómo lo resolvemos? O mitigamos el efecto, sino realmente saber que es complejo y pues mejor si prevenimos, esto va a ser algo muy sencillo que nos va a representar tiempo, pero nos va a dar más beneficios al día de hoy. Creo que al final, no sé si exista alguna otra pregunta, hemos tratado de contestar casi todas. Aquí hay una pregunta interesante. El activo fijo, que ya ha estado básicamente, que ya es basura, ¿se puede dar el tratamiento como de desperdicio? Según de lo que se trate, ¿no? Porque si realmente es un activo fijo que está la máquina, pero todavía tiene funciones, pues diría que como desperdicio sería difícil. Y si ya está dado de baja, ya lo tienes en el patio ahí arrumbada, porque ya básicamente la diste de baja de tu contabilidad y tal vez ya la puedas dar de baja de tu relación de activos de tu corporativo. Sí, lo podrás dar de baja contablemente, todas las acciones internas de la empresa, pero si esa máquina está afuera, o sea, lo que dijiste en el patio, y mañana llega la autoridad, pide los documentos de esa máquina y no se tienen o no son correctos, pagamos a la autoridad, determinarán un crédito sobre eso.
Por lo cual, más bien, si tenemos una máquina que ya no tiene uso para la empresa, más bien tenemos que sacarla, no emitir la factura correspondiente por el valor correspondiente a la empresa de acero que compre esto y se lo lleven, aunque tarde, pero que al final del día se tenga el soporte. Esta pregunta que me haces es algo muy normal en muchas empresas, donde eso ya es chatarra, y siempre la respuesta del empresario es, ya es chatarra. Para ojos de la autoridad, mientras esté en la empresa, tenemos que tener la documentación. Si no tenemos la documentación, tendrá un valor el que gusten o manden, justo o injusto, pero tendremos que justificarlo. Y otra pregunta, ¿qué pasa cuando traigo una máquina de hace 10 años, quiero hacer el cambio de régimen y resulta que requiere norma oficial mexicana, la FAMOTEL? ¿Qué hacemos ahí? Si es el caso que se pueda aplicar, ¿qué podremos hacer? Porque ya es un tema que muchos están muy preocupados, ¿no? Aquí hay que irnos en este famoso acuerdo que nos modifican hace unas semanas, ¿no? Unos bastantes días al respecto. Hay que tener cuidado porque pareciera que nos dice que aunque la norma corresponda, nos diga algo, ¿en qué momento se debe de cumplir? Lo que debe de prevalecer es lo que nos está diciendo la autoridad aduanera, que es en el punto de entrada, y no es así. Tenemos que irnos a lo que dice la norma, que es la norma especial que determina cuándo, cómo y para qué se debe de cumplir y de qué manera se hace esto. Y si entramos en ese supuesto, mi recomendación para protegerse, más allá del criterio legal que se pueda dar verbal o escrito, es confirmar con la Dirección General de Normas que la aplicación de la misma no es en el punto de entrada o no es necesaria para la regularización, ya que esté bien, no lo necesita porque igual no se está vendiendo al público en general. Es decir, tomando un ejemplo, la norma 51. La norma 51 nos dice, cuando vendas el producto al público en general, deberás de cumplir esta norma. Criterio de la autoridad aduanera. Como ya te quitaron el beneficio de carta de exención, me tienes que cumplir en el punto de entrada. Y la respuesta es, no señor, porque yo no lo vendo al público en general. Yo tengo por la norma, yo no me ubico en ese supuesto. Dirección de normas, en base a mi historia, mi relatoria que te voy a dar, en qué momento debo de cumplirla. Y con eso podemos tener un soporte, y aquí lo que buscaría el tema es un soporte de la autoridad, porque al final del día el criterio del abogado, de la gente, de quien guste y mande, si bien es cierto, puede ser correcto, a la autoridad no le va a bastar mañana cuando nos diga que así no era. Entonces es mejor solicitarlo al día de hoy. Se van a tardar, sí, efectivamente, ¿no? Están saturados, están trabajando con muy poca gente en la Dirección General de Normas, pero al final del día va a haber una respuesta. Si se hace una consulta de forma correcta, podemos tener un documento en el que nos diga no tengo que cumplir. Y máxime que hay máquinas muy especializadas en muchos de los casos, donde no estamos hablando de algo que traiga 20 de esas máquinas y podamos hacer algunas pruebas para ver. Hay maquinaria de calibración, donde el tantito que le mueva a alguien que no es experto, pues ya la fastidió, y estamos hablando de muchos millones de pesos. Entonces obviamente en esto es donde más se justifica decirle a la autoridad, oye, esto no lo puedes hacer. Buscar también el tema de la exención, ya sea como un complemento del famoso 5TER, de decir, oye, ¿por qué no puedo llevar a cabo la certificación de este producto para cumplir con la norma correspondiente? Pero todo tenerlo en expediente, es decir, partir del análisis legal, partir del análisis del tema que se tenga, pero soportarlo más en estos tiempos con una respuesta oficial. Te va a tardar, pero va a llegar y eso nos va a proteger adelante. La autoridad no tiene tiempo para verificar todo, por más que esa fue la justificación de modificarnos la carta de exención. Muchas gracias, Armando. Lo vas a dar la palabra a Alejandro ya para dar unas palabras y va a hacer una introducción a Aymar. Gracias, Armando. De mi parte, te agradezco mucho. Alex, gracias. Adelante. Claro que sí. Pues muy buenos días a todos. Para la Agencia Aduanal CAE Meta, les agradecemos a todos su asistencia y su participación en este webinar, medios legales ante la regularización de activo fijo y cumplimiento de las NOMS. Esperando que haya sido y de mucha utilidad. También agradecemos a nuestros socios comerciales, temas, Tarifa Empresarial, Vado y principalmente a nuestro ponente Armando, socio director del despacho de consultoría MFB, por su aportación en este evento. Esperamos que en los próximos eventos podamos contar con su asistencia y participación. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Nada más un segundito, nada más ahí va y van a dar una introducción a la plataforma.
Iván, adelante unos minutitos nada más para que conozcan ahí la plataforma que tenemos de consulta legal en español y en inglés. Creo que les va a servir mucho a todos. Y adelante. Gracias, Víctor. Te voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente. Muy bien, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes por el curso. Licenciado Armando Melgoza, excelente exposición. Aprovechamos aquí este breve espacio para presentarles lo que es tarifa empresarial. Es una TIGIE online, es totalmente gratuita para todos los asistentes. Esta tarifa la puedes encontrar en la dirección www.tigie.com.mx y nos va a apoyar mucho con todo lo que son regulaciones, restricciones. Vamos a poder ver tratados de libre comercio con los países, ALADIS, aplicación de las normas. Esto lo vamos a poder hacer tanto para fracciones de importación como de exportación. Y podemos ver también ya un histórico de información desde 2007 a la fecha, que vamos a poder nosotros teclear cualquier fracción arancelaria que deseemos y nos va a desplegar toda la información necesaria. No podemos buscar también textos legales y en ese sentido de textos legales queremos comentarles que el tarifa empresarial también tiene una conexión con VADO, que es la base aduanera digital online, en la cual ustedes pueden consultar toda la legislación aduanera correlacionada. Aquí está la página, que es vado.mx, y van a poder tener todo lo que es ley aduanera, reglamentos, decretos IMEX, código fiscal. Prácticamente viene toda la información que ustedes requieren para sus operaciones y también está disponible por estos momentos de manera gratuita. Eso sería todo de mi parte, Víctor Alejandro Bortolotti. Muchas gracias de parte de IMAR Sistemas, de Tarifa Empresarial, así como de VADO y Meta. Gracias a todos. Gracias, Armando. Fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego.